Hola, ¿qué tal? Soy Fran Gómez y hoy te voy a hablar de la doble clave que necesitas para una estrategia imbatible. Vamos a hablar de autoconocimiento y del análisis del terreno en este tercer episodio de la serie Competir para ganar. El objetivo en el día de hoy, el objetivo en el día de hoy es que entiendas que las carreras no las pierdes el día de la carrera. Se pierde mucho antes. Y te voy a explicar el por qué. Básicamente es porque no tienes la suficiente información. Hay una cosa que tienes que tener muy presente. Y este es el planteamiento inicial que yo hago en este vídeo. Tienes que tener esta información muy presente. La mayoría de los corredores pierden la carrera antes de ponerse el dorsal. ¿Y tú sabes por qué ocurre esto? Muy sencillo. Porque no sabes ni quiénes son ni contra qué se están enfrentando. No sabes quién es ni contra qué se está enfrentando. ¿Por qué? Porque tú no puedes construir una estrategia de carrera ganadora si vas a ciegas, si no tienes toda la información sobre la mesa. Repito, no puedes construir una estrategia ganadora si no tienes todas las cartas sobre la mesa, si no tienes toda la información. De esto se trata el episodio de hoy. Un error muy común en la mayoría de los corredores. Más del 90% de los corredores, tal vez tú que me estás escuchando, puedes ser uno de este porcentaje, de este 90%. No te conoce, no sabes quién eres. Y por eso pierdes. Por eso pierdes. Por eso no eres ganador. Por eso no consigues la victoria. Porque no tienes la suficiente información. Porque no sabes cuáles son tus límites reales. Porque nunca a lo mejor lo has intentado descubrir o enfrentar o intentar ver hasta dónde llega. Ver esos límites que son modificables por la estrategia mental. Tampoco la inmensa mayoría de los corredores que conozco no saben dónde son fuertes, cuáles son sus fortalezas reales como corredores. No, corren y se dejan ir sin más, ¿saben? Tampoco tienen muy claro cuáles son sus puntos débiles, dónde sufren, dónde le hacen daño. O bien se considera que son muy buenos, o bien se infravalora más de la cuenta. Tienen una percepción distorsionada de su propia realidad, Y funcionan por sensaciones, sin muchos datos, sin análisis de experiencias reales, van un poco eso, con los ojos cerrados. Funcionan con los ojos cerrados. Este es un porcentaje muy elevado de los corredores. Por eso yo te invito a que descubras de qué pasta estás hecho tú. Cuáles son tus armas, cuáles son tus debilidades. Conocerte muy bien. Quiero poner el foco en este. Este es el paso número 1, el conocimiento. En este caso, el autoconocimiento. Por ejemplo, de tu motor, de cuáles son tus vías, cómo funcionan y de cuáles son y cómo funcionan tus vías metabólicas. Si eres un corredor más diésel o más gasolina. Y por supuesto, cuáles son tus zonas reales de intensidad y cómo cambias de una a otra y cuándo y de qué manera. Toda esta información sobre cómo funciona tu motor es súper importante. Y cómo refrigera el motor, si te va bien mejor o peor, el calor, si te sobrecalienta mucho rápido el motor o bien aguantan más. ¿Por qué la refrigeración? Porque este es uno de los limitantes en el rendimiento, porque cuando tú estás en movimiento, cuando estás corriendo, tu cuerpo, la energía se transforma y genera calor. Y tú cuando tu cuerpo está produciendo y haciendo una velocidad alta, pues estás generando un calor que tu cuerpo se va recalentando. Y entonces tienes que ser capaz de soportar ese calor. Ese calor y ese aumento del calor corporal, pues se convierte en limitante cuando pasas de un determinado nivel, tu mecanismo de seguridad se va activando y dice, peligro que estamos muy calientes, peligro que el cuerpo se calienta y te obliga a parar. Por eso, esto es un punto importante de conocerse cómo te va el calor. También qué tipo de fibras tienes, si son más de resistencia o más de velocidad o las mixtas, sí, conocerte muy bien, pero sobre todo, tienes que saber dónde tú haces daño a tus rivales, cuáles son tus fortalezas y dónde te hacen daño a ti. Y por supuesto, sin olvidarte de la capacidad de sufrimiento, de agonía que tienes de
estar al límite. Básicamente, esto recompone la ficha de tu conocimiento. Yo lo que, con esta breve exposición, lo que pretendo es llevar tu atención a que te tienes que conocer cuanto mejor, cuanto más mejor. Te tienes que conocer cuanto más mejor. Tienes que conocer cuáles son tus armas a nivel de motor, a nivel de fisiológicas, a nivel de mentales con las que cuentas y por dónde haces agua, por dónde sufres, qué es lo que te hace sufrir. Porque lo que no perseguimos es la perfección. Lo que nosotros pretendemos es saber dónde tú eres competitivo, dónde tú puedes matar y dónde te hacen daño a ti, dónde te van a hacer a ti daño, porque esa información es súper importante manejarla para poderla plantear luego una estrategia acorde con esta información. Un ejemplo muy claro, la Courtney Dauwalter. Esta corredora no es ni la más rápida ni la más técnica, pero sin embargo se conoce mejor que nadie, sabe cuándo tiene que atacar, cuándo le toca sufrir, sabe todo. Y el resultado de esto es que domina la ultradistancia como no hay otra corredora en el mundo. Se conoce muy bien. No es perfecta, no es la corredora perfecta, pero esa capacidad de conocimiento que tiene y esa fortaleza mental que demuestra, pues la hace ser una ganadora y dominadora. Ahora vamos a poner el foco de atención en las características fundamentales que tiene todo corredor de nivel 5, todo corredor de máximo rendimiento. En primer lugar, la resistencia a la fatiga. Tú tienes que conocer cuál es tu resistencia a la fatiga. Esto es ni más ni menos que la capacidad que tú tienes de mantener el ritmo al final de las carreras, en el último tercio. Y si tú eres capaz de hacer la última subida como la primera en cuanto a intensidad, pues tendrás una gran resistencia a la fatiga. Por aquí, esta es una de las características fundamentales que define hoy día el rendimiento y convertirte en un gran ganador. Tener mucha resistencia a la fatiga. Otra capacidad es la capacidad de adaptarte a todos los tipos de terreno que se presentan en la montaña. Capacidad en subida, de mayor o menor desnivel, porque en subida más o menos técnica, y subida tenemos bajadas, tenemos cresteos, tenemos terrenos que son técnicos, que son difíciles, y tu capacidad de adaptación a los diferentes terrenos es también otra característica importante. Por supuesto, en ese conocimiento, autoconocimiento del que hablaba antes, tú tienes que tener muy claro cómo tú te adaptas a los diferentes tipos de terreno, en qué terreno funcionas mejor, en qué terreno funcionas peor, porque eso los tendrás, esa información la deberás de utilizar a la hora de configurar tu plan estratégico de entrenamiento, para fortalecer en lo que eres bueno y para corregir o intentar mitigar tus debilidades. Por eso hay que saber cómo tú te adaptas al terreno. Y los grandes corredores se adaptan muy bien a todo tipo de terreno, obviamente. Otra característica importante es la gestión del ritmo. El ritmo en carrera no es siempre el mismo ritmo, es un ritmo muy flexible y adaptativo a las circunstancias de carrera, o bien por el terreno de nivel, o bien por la condición de nuestros rivales que nos puedan tratar de imponer uno u otro ritmo más o diferente al que nosotros llevaríamos. Y esa capacidad que tú tengas de gestionar el ritmo, de saber cuándo estás cercano al límite, cuánto tiempo puedes mantener de una determinada intensidad, cómo medir ese ritmo que tú llevas, si vas por frecuencia cardíaca, por percepción de esfuerzo, por vatios, por sistema que utilices de control del ritmo, pues es importantísimo conocer muy bien cómo gestionamos esta característica, el ritmo, porque el ritmo en carrera es muy flexible, es muy variable. Y tú tienes que saber cómo tú gestionas este ritmo y qué ritmos te van mejor, qué peor y cuánto puedes aguantar en una u otra circunstancia. Y por supuesto, la fortaleza mental, la capacidad de modificar los límites físicos, fisiológicos, la capacidad de enfrentar ese muro y superarlo, la capacidad de transformar los obstáculos en retos y superarlos, esa fortaleza mental, ese corredor antifrágil en el que te tienes que convertir, tienes que también trabajarla, entrenarla y desarrollar esa fortaleza mental para convertirte en un corredor de máximo rendimiento. Porque los grandes campeones, una característica que los define es que son implacables. Son
buenos en todo momento y circunstancia. Y eso se hace con trabajo, con esfuerzo, y se hace aplicando métodos. Y para tú planificar cuál es el método que mejor se adapta a ti, cuál es ese plan maestro adaptado e individualizado en tus propias características y circunstancias, tienes que tener toda esta información. Tienes que conocerte a ti mismo. Y cuando hablamos de corredores de máximo nivel, cuando hablamos de este tipo de corredores, la mejora hay que buscarla en la ejecución táctica y mental. Estamos en una serie de capítulos cuya temática es competir para ganar. Estamos buscando la victoria, estamos convirtiéndonos en una identidad ganadora, en un corredor ganador. Entonces ahí ya no es parte de lo físico, sino la ejecución táctica y mental, y es sobre todo en carrera. Esa es la clave, que somos capaces de dominar. Y aquí te voy a poner un gráfico que enfrenta y te muestra muy claramente la diferencia entre aguantar y dominar una carrera. El que aguanta, el buen corredor. Entrena mucho, pero va por sensaciones. Y sin embargo, el que domina verdaderamente, el corredor de máximo rendimiento, el corredor ganador, se entrena lo que toca y cuando toca. ¿Por qué? Pues porque previamente ha analizado muy bien y tiene claro qué puntos tiene que tocar y entrenar para esto, para mejorar, para dominar su rendimiento, para dominar la carrera. Ese es el corredor de máximo rendimiento, el que mide, analiza y en base a conforme va descubriendo información nueva, pues va ajustando sus planes, sus metodologías para seguir avanzando en ese proceso de mejora continua. Porque tienes que tener claro, si tú eres un corredor competitivo, que el siguiente paso de mejora no está en las piernas, sino en cómo las usas. Y en ese cómo las usas, estamos hablando de la ejecución, sobre todo de ejecución táctica y mental. ¿Vale? Esto va de cómo usamos las piernas. Seguimos. Un ejemplo real que te puedo poner. Un joven corredor que ha pasado de promesa a tocar siempre el podio porque ha aprendido a conocer cuáles son sus capacidades, sus condiciones físicas, fisiológicas, y a partir de ahí ha aprendido a ajustar los ritmos de entrenamiento, a ajustar esa planificación, a fortalecer su mente y a comer mejor. Ha empezado, en definitiva, a utilizar mejor sus armas y el resultado de todo esto es que es un asiduo corredor de podium en cualquiera de las carreras en las que participa. Porque el problema no estaba en su cuerpo, el cuerpo tenía mucho motor. Lo que no sabía era no tenía clara el autoconocimiento, no se conocía bien y no sabía, luego no tenía un plan estratégico pues para mejorar y seguir avanzando en su capacidad como corredor. Así que, para ir concluyendo en este punto del conocimiento, si tú no sabes quién eres, no vas a poder crear tu plan ganador, tu plan adaptado a ti, que te va a ayudar a mejorar. Si no sabes qué puntos, cómo eres y qué cosas tienes que fortalecer o que tienes que mejorar. Ese es el punto número 1. Y llegado aquí, tú ya sabes quién eres y ahora nos falta saber contra quién vas a competir realmente, a qué te enfrentas. Porque la carrera porque la carrera que tú estás preparando y a la que quieres ir a competir, se convierte en tu enemigo. Y si a ese enemigo tú no lo estudias lo suficientemente bien y no lo conoces bien, al final va a acabar contigo. Y así que se trata de conocer el campo de batalla. Y para ello debemos de hacer un análisis muy, muy exhaustivo de la carrera, del terreno al que nos vamos a enfrentar. Porque cada carrera en montaña tenemos claro que cada carrera es un mundo, cada carrera es diferente. Por lo cual, en cada una de ellas, o a la que vayamos a asistir, en la que queramos competir, tenemos que analizar las subidas, si son más o menos, si son más largas, menos largas, más técnicas, menos técnicas, porcentajes de niveles, etc. Tienes que analizar las bajadas, cómo son, qué longitud tienen, cuánta distancia, qué grado de inclinación, más o menos técnica, etcétera. Zonas rápidas, pues igualmente, si las hay, transiciones, etcétera.
Si la carrera tiene altitud, si va a ser calor o frío, si va a correr por la noche o por el día, si va a haber más o menos habituallamiento. Y por supuesto, al análisis de todo esto, seguro que vas a identificar los posibles puntos de crisis que se pueden presentar en esta carrera, en este conocimiento de todas estas circunstancias que te ofrece una carrera y como tú eres, pues según tus fortalezas, debilidades y lo que te va a exigir la carrera, pues puedes identificar algunos puntos de crisis. Lo que está claro, lo que está claro es que si tú no investigas suficientemente bien el recorrido, no vas a poder prepararte para enfrentarlo adecuadamente. Eso lo tienes que tener clarísimo. Porque cada uno de estos aspectos que he ido destacando, de estos 8 aspectos, 7 aspectos que hemos destacado de la carrera, cada uno de esos aspectos tienes que enfrentarlo con tu autoconocimiento, como tú eres. Y entonces habrá partes de la carrera que te van mejor y otras partes que te van peor. Pues a partir de ahí, tu plan consiste en preparar para defenderte o para atacar en una u otra circunstancia. Esa es la madre del cordero. Pero primero necesitamos información antes que el plan. Aquí tiene un ejemplo de un análisis de una carrera. Esto más que un análisis parece eso, un electrocardiograma, como te escribo ahí. ¿Vale? Es una carrera con diferentes subidas, diferentes bajadas, diferentes tipos de terreno. Lo mismo hay sendas pedregosas que pista y camino. Hay por las líneas verdes de niveles más elevados, de niveles más bajos. Y por supuesto, esta carrera tiene una sorpresa final con un muro de un poco más de 1,5 km con un desnivel exageradísimo. Ese muro tienes que haberlo analizado bien la carrera y sabes que eso está ahí. Entonces ahí es donde tiene que intervenir tu resistencia a la fatiga, porque ahí es el momento de la verdad de la carrera. Ahí se va a decidir posiblemente la victoria de la carrera. En ese muro y luego después, si te fijas, hay una bajada posterior de casi 10 kilómetros que hay que bajar hacia abajo. Hay que luego correr después de ese muro unos 10 kilómetros. Ese es la madre del cordero de esta carrera. De esta carrera. Y este análisis, esto es un ejemplo de análisis, tú tienes que hacerlo para conocer a qué te va a enfrentar la carrera. Cuántos son el número de subidas y bajadas que tiene. Cómo son esos terrenos. Si son más o menos técnicos. Si son más o menos inclinados. Toda esa información tú la necesitas para saber dónde vas a poder apretar, dónde tendrás que regularte y sobre todo cómo y dónde te vas a ir dosificando para no llegar al momento de la verdad reventado y sin energía. Porque si tú haces una planificación sin conocer a qué te vas a enfrentar, sin conocer el terreno en el que te tienes que desenvolver, pues al final te estás suicidando. Yo aquí te plantearía ahora mismo esta pregunta. ¿Cuántas veces tú has confiado en tus sensaciones? Oye, me encuentro muy bien y has reventado. Y has muerto antes de llegar al final de carrera. ¿Por qué? A lo mejor no era porque no tenías forma, sino lo que te faltaba era información. Cuidado. A lo mejor de forma estabas bien, pero te faltaba información para, a raíz de esta información que conozco, poder plantear una estrategia de carrera ganadora. Esa es la clave, la información. Y si vas a ciegas, pues te estás suicidando. Esto es así de claro. Si tú sabes muy bien quién eres, si tú sabes muy bien quién eres y conoces al mismo tiempo a qué te vas a enfrentar, contra quién vas a luchar, si hablamos de una batalla, si cada carrera es una batalla, yo identifico muy bien a mi enemigo, la combinación de estas dos cosas me va a permitir a mí diseñar una estrategia imbatible. Y no tendré miedo a ninguna batalla que yo tenga que enfrentar. En el próximo capítulo, ahora que tú ya sabes quién eres y que te sigue la carrera, ahora sí es el momento de diseñar y construir el plan maestro, el plan de entrenamiento, el plan estratégico. Porque para ganar la carrera, eso no empieza en la línea de salida. Eso empieza en el calendario. Y de eso vamos a hablar en el siguiente episodio. Porque este plan ni se improvisa ni se entrena por sensaciones. Cada cosa que hagamos debe de estar un propósito y de tener un objetivo. Si quieres descubrir cómo crear tu plan maestro, te espero en el siguiente episodio, que será sin duda
uno de los más reveladores de toda esta serie de vídeos dedicada a competir para ganar. Te espero en el episodio número 4. Chao.